¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de Corcodec y un nuevo capítulo de los lunes cinematográficos, espacio que por décadas el Teatro Universidad de Concepción ha dedicado al mundo del séptimo arte. Hoy viajamos al país de inmortales personajes como Pedro Infante, Cantinflas y Roberto Gómez Bolaño, de reconocidos directores como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, y tantos otros. Sí, porque hoy tenemos el honor de compartir esta cuarta sesión con Bernardo Gobea, director y guionista mexicano. Él además es narrador oral escénico y maestro de literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato. Este año, con su cuento La voz de la melancolía, Bernardo Gobea resulta ganador en los premios de literatura en el marco del aniversario número 444 de la Ciudad Patrimonial de León. Él se declara como un narrador escénico, un cuentacuentos, a través de sus textos y rodajes. Soy Julio Gaete, bienvenidos a los lunes cinematográficos de Corcudec. Les invito a acompañarnos en esta conversación. Bueno, ya estamos con Bernardo Gobea, un gran honor para nosotros tenerte en los lunes cinematográficos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy contento con esta invitación. Pues un saludo desde Guanajuato, México, hasta Chile. Bueno, Bernardo, contémosle a nuestros amigos que esta conexión vía Zoom la estamos haciendo, como tú bien dices, desde Guanajuato, el estado de Guanajuato en México. Ustedes allá están en verano, están como terminando la última etapa del verano, y nosotros acá terminando la última etapa del invierno, así que te envidiamos profundamente por tener ese clima tan rico de Guanajuato. De hecho, esta región de Guanajuato no tiene climas tan extremos, ni hace demasiado calor ni hace demasiado frío. Uh-huh. Más o menos siempre es un poco fresco, un poco caluroso. En verdad que sí se disfruta. Cuando me ha tocado estar en otros lugares, sí, el calor o es más intenso o el frío. Entonces, Guanajuato sí tiene un clima más agradable. Y sé que el invierno en el cono sur es bastante fuerte. Tengo un amigo que vivió un tiempo en Argentina y se quejaba horrible del frío del invierno en el cono sur. Bueno, nosotros somos de acá y también sufrimos, así que lo único que queremos es que llegue el verano pronto, así que ya estamos próximos a llegar a la primavera, así que estamos contentos por eso. Bueno, Bernardo, como tú bien sabes, en abril del año pasado, nuestra universidad, la Universidad de Concepción, firmó un convenio con la Universidad de Guanajuato. Esta delegación que estuvo liderada por el rector Carlos Saavedra Rubilar, junto a la rectora de la Universidad de Guanajuato, Teresita Rendón Huerta Barrera. Bueno, y en esa delegación que visitó en abril México, tuve la oportunidad y la fortuna, digo, de participar en ella, y bueno, ahí nos dimos cuenta in situ de la riqueza cultural que tiene Guanajuato a través de su cultura, su historia, de su realización cinematográfica. Conocemos más de 30 películas que se han rodado en la ciudad de Guanajuato, películas mundialmente conocidas, como por ejemplo las que se hicieron desde la década del 60, Viva María, con la gran Brigitte Bardot, hasta películas recientes inspiradas en la arquitectura y las tradiciones mexicanas, como esta película infantil Coco, que a muchos chicos acá en Chile les gustó tanto. Esta historia del estado de Guanajuato en el ámbito cultural es fascinante, ¿verdad? A ustedes yo me imagino que también les pasa aquello. Sí, sí, como dices, Guanajuato se ha utilizado por varias producciones para hacer las películas, ya sea de la famosa época de oro del cine mexicano, se hicieron varias películas. Y ahora las producciones norteamericanas también han venido acá al país ya sea a filmar o, como dices en el caso de Coco, a tomar la arquitectura de base para la animación de esta película. Obviamente también Coco se inspiró mucho en Michoacán, pero pues sí, Guanajuato se ha establecido como un destino turístico cinematográfico, o por lo menos se está peleando por ello, porque al gobierno del estado le conviene mucho esa imagen que se lleva al mundo a través del cine. Y por supuesto que ha tratado de abrir las puertas lo más que se pueda para que vengan producciones. Así es. Ahorita pues no se puede, pero Claro, tal claro. vez más adelante. Hay una, Si el hay mundo no una se plaza, acaba, sí, hay una ¿perdón? plaza que está ahí cuando uno va llegando al Mercado Hidalgo, antes del Mercado Hidalgo en Guanajuato, que tiene como unas ranitas, que es como el icono de Guanajuato, ¿verdad? Por el sentido de su nombre. Si tú miras hacia el cerro, hacia la ladera de ese cerro, tú ves todas estas casitas de colores coloridas que aparecen en las gráficas y las películas animadas de Coco.
Sí, de hecho esa representación es muy típica de Guanajuato, lo de las casitas y el color, y bueno, es típica de Guanajuato, pero también de otros pueblos del país. Vamos, no es exclusivo de Guanajuato. Claro que, pues, un poco cuando se viene y se producen las películas acá, pues lo que buscan siempre es tomar un poco esa imagen. Claro que sí. Eh, pero sí se ha vuelto muy representativa. Solo, pues sí, no es tan exclusiva de esta ciudad, sino de muchas ciudades de la misma región. Pero obviamente sí es algo muy bonito, ¿no? Bernardo, yo estuve investigando un poco sobre tu carrera, sobre lo que tú realizas, y leí una entrevista donde tú te señalabas como un narrador oral, un cuentacuentos. Esto lo digo a propósito de un premio que tú obtuviste, un premio de literatura en la ciudad de León, en el marco del aniversario 444 de esta ciudad. Sí, yo como tal me nombro, me autonombro, y también me llaman así, afortunadamente, no solo es que yo me llame así. Un cuentacuentos, básicamente un contador de historias, y es básicamente a lo que me dedico, a contar cuentos ahora en todos los formatos virtuales que se pueda, y antes, por supuesto, en todas las plazas del estado y del país en los que me han afortunadamente invitado. Pero eso es lo que hago, contar cuentos, narración oral escénica, aquí, allá y por donde se pueda. Y esto de contar cuentos, pues me ha llevado a usar otros formatos, usar el formato del cine, de las producciones de cortometrajes, y utilizar también pues la escritura, ¿no? Las publicaciones. Pero esencialmente así me considero, como un contador de historias. Claro. ¿Y este premio en qué categoría iba? ¿El El premio de cuento León? era el premio de cuento corto, el premio estatal de cuento corto de por acá, de esta región. Tu trabajo está principalmente orientado al público infantil, a los chamacos, como le dicen ustedes, ¿no? Sí, 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 es básicamente la narración oral escénica en México o la narración oral en general ha encontrado un nicho en este público porque se relaciona muchísimo con el fomento a la lectura. No necesariamente es exclusiva del fomento a la lectura, también puede vincularse y entenderla como una arte escénica como cualquier otra, pero se ha vinculado mucho con el fomento a la lectura y eso nos ha llevado a tener siempre un público, digamos, ahí fijo, ¿no? Cautivo, que es el público infantil o juvenil. Muchísimo más el infantil. A mí me gusta un poco ampliar el panorama y contar también cuentos para jóvenes y también para adultos. Y para adultos no solo en un sentido como connotaciones sexuales, sino para adultos en un sentido de, bueno, esta historia también es para adultos, para que... En comparación Sí, sí, con el sí, lenguaje de los niños. sí, claro, sí. A veces tan solo es tan simple como no infantilizar las cosas. Una cosa es que sean para niños y otra cosa es que las infantilices. Y mientras no las infantilices y respetes como sus contenidos y su lenguaje, entonces te das cuenta que le puede gustar a un niño, a un joven y a un adulto. Es un poco así. Tú cuentas historias a partir de personajes. ¿Cómo es este proceso en la creación? ¿De qué manera vas dando vida y forma a estos personajes que tú bien representas? Ya vamos a ir avanzando en ese trabajo que tú realizas. Sí, me gusta escribir pensando o partiendo del personaje, de esta idea de darle un poco vida, de configurarlo de un modo para que parezca, no, sí, para darle vida, aunque suene hasta romántico, torpemente romántico, darle vida a un personaje que sea carismático, agradable, que sea alguien que tú quisieras conocer, y a partir de ahí, pues ya lo puedes ir ubicando en diferentes circunstancias. Y como si el personaje llega a funcionar bien, cualquier circunstancia que le pongas, pues funcionará, ¿no? Se llevará bien en la circunstancia y generará cosas. Por ¿Cómo comienza? ejemplo, un ejemplo eh, puede ser, por ejemplo, de Gianni Rodari, el comendador Mambretti, que era un personaje que tenía mucho en su literatura. Y el Ujú. comendador Mambretti, donde quiera que lo pusieras, pues podía funcionar, porque ya tenía muchas características que se desarrollaban bastante bien. O los personajes clásicos de la Warner Brothers, de la Walt Disney, vamos, donde quiera que los pusieras, funcionan. ¿Y cómo comienza esta atracción por contar cuentos? ¿Fue como durante tu preparación como actor, interpretando diferentes personajes, o es de antes? Fue casi en la juventud temprana, adolescencia, no sé cómo llamarle. Vamos, yo tomaba talleres de teatro y también de escritura creativa. Y básicamente, una vez
Y fue en el de escritura creativa. Ya sabes que durante el semestre o el curso escribes un texto y al final se hace como una presentación, ¿no? Todo el mundo o quien haya terminado su texto lo lee delante del público. Se hace una presentación, mesita, afortunadamente había vino, bocadillos. A mí me tocó leer hasta el último, me iba a tocar hasta el último, entonces yo estaba nervioso. Y empecé con el vino y seguí con el vino y es que a mí no me terminaba de tocar. O sea, éramos como 10 talleristas y cuando finalmente me tocó a mí, pues yo ya tenía muchas copas de vino encima. Entonces me subo al frente porque había un podio y entonces yo tenía mi cuento así impreso en hojas y ya no podía leerlos. Se me había pasado el vino. Entonces pues agarro las Queda hojas vino. y lo empiezo a contar verbalmente. Empiezo a contarlo verbalmente. Y para mi suerte, así de esas cosas fortuitas, estaba el que era maestro de uno de los talleres de expresión oral de esa institución y me dice, bueno, veo que tienes cualidades para esto, si te interesa te doy una beca y toma mi curso. Bien. Y a partir de ahí, bueno, yo empecé más bien a como que del teatro, a hacerme a un lado y entrarle de lleno a la narración oral. Oye, y ahí tuviste que usar el recurso este que nosotros también llamamos cantinflear, ¿no? Claro, claro, vamos, es parte ya de la cultura. Y Rocha también, créeme. Yo creo que casi Eres, de Latinoamérica entera, eres tal vez un por eso cantinflas, Cantinflas sí. funciona tanto por todos lados. Sí. Bueno, mira, yo tengo acá tengo una figurita de las que me traje del viaje. Tengo muchas de estas figuritas. De Mario Moreno Cantinflas. Oye, Bernardo, bueno, tú llevas varios años desarrollando este trabajo en el área cinematográfica también, mediante la escritura de guiones y en la dirección de varios cortometrajes. ¿Cómo se complementan estas disciplinas? Se complementan en el sentido de que contar una historia como tal, vamos, cualquiera que haya pasado por un curso de guionismo o de cine habrá escuchado alguna vez a más de un maestro decir que lo esencial, la base, es tener una historia y es contar una historia. Y ya luego viene todo lo demás, que todo lo demás pues es fundamental, ¿no? Pero casi siempre se suelta esa frase de tener la historia, contar la historia. Ajá. Pues básicamente yo la tomé así como una frase casi casi dogmática, casi casi bíblica, y a partir de ahí empecé a relacionar todo, ¿no? Contar una historia en un formato verbal, contar uno en formato escénico, por escrito, y por escrito en guión, ¿no? Principalmente en guión. De ahí como que fue mi brinco a lo de las realizaciones. Vi también la posibilidad de escribir guiones. Afortunadamente un amigo que en ese tiempo, hace unos años, estudiaba cine en Praga, me dijo que estaba muy atorado con una historia, me escribió para que le ayudara le echara la mano, me dio como una masterclass así de guión y me dijo, ponte a escribir. Y entonces pues así fue como mi primer pinino en esto del guión. Y bueno, se hizo la realización, se produjo el corto en Praga y para mí fue como un impulso anímico fenomenal, ¿no? De verlo, ver un corto eh, en el donde yo había aportado sobre todo los diálogos, algunas otras cosas, pero sobre todo los diálogos, y entonces ver que esas cosas que yo había escrito en español de repente se pronunciaban en checo, eran enunciadas en checo, en otra lengua que a la fecha no hablo y tal vez no sé para cuándo. Pero entonces fue un impulso anímico y a partir de ahí pues seguí escribiendo guiones y luego me pasó que yo tenía mis guiones, hacía los famosos pitching y nadie me pelaba, ¿no? Entonces alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo diriges tú? Y dije, pues va. Oye, O espérate sea, un poco. Dos conceptos que no entendí. Pinches y pelaba. ¿perdón? Cuéntame acerca de estos dos conceptos que yo no logré entender. Pinches y nadie me pelaba, dijiste. Ya. Este, pelar es que nadie te hace caso. Ah, Nadie, por mucho que tú presentas tu guión, lo expones, dices de qué trata, se lo presentas a cineastas, pues no te hacen acá, caso. acá pelar es hablar mal de alguien. Por eso no. Ya, sí, un poco, creo que... y el otro preferiría no explicarlo. Ok, vale. Oye, Bernardo, fuiste director y guionista del cortometraje Y si gritamos un poquito, ¿no? Convención honorífica en el Festival Iguana en Short, que formó parte de la selección oficial
del festival en la versión de, si no me equivoco, la número 18 en Budapest, Hungría, ¿no? Sí, de hecho, ese corto fue un poco complicado toda la elaboración. A mí esa anécdota me gusta mucho porque esencialmente pues es una historia. Y como sabrás, esto de contar historias me gusta. Cuento, sé que ya te la he contado, pero el público que nos escucha no. Claro que sí. Entonces, Dale, dale, cuéntala. pues yo quería, ¿no? Yo quería así hacer mi corto, nadie me pelaba, nadie me hacía mucho caso con mis guiones, entonces dije, bueno, yo lo voy a hacer. ¿Qué se necesita? Una cámara, se consigue, ¿no? No tenía ni idea, por cierto, es obvio. Entonces, pues intento, primero que hago es conseguir algo de dinero con una persona que nada tenía que ver con estas cosas, me da un poco de dinero y consigo el equipo por aquí y por allá, y bueno, empiezo a escribir el guión, o sea, básicamente, se lo muestro a este amigo que estudiaba cine en Praga y me dice que era un espanto, ¿no? Que mejor desertar esa idea que me pusiera a escribir otras cosas. Okay. Sin embargo, pues yo no quería dejarlo y entonces lo que hacía, yo llegaba a trabajar a las 7, cansado, pero me ponía a corregir ese guión. Obviamente imprimí su correo donde me decía que ese guión no servía para mucho, lo pegué en mi pared, rentaba un cuarto muy pequeño, yo vivía en otra ciudad, entonces llegaba a las 7, veía así, abría mi puerta y lo primero que veía era esa hoja de impresión. Entonces era como mi motivación de pues a trabajarle. Así terminó el guión y en las mañanas, en el trabajo, en mis ratos libres, hacía el storyboard. Hacía el storyboard para delimitar planos. Eh, Algo de narrativa cinematográfica que sabía que me fallaba bastante y tenía que delimitar qué plano, qué plano, qué plano. Entonces, finalmente, con este dinero que consigo, hacemos el corto, lo disfrutamos mucho. Bueno, yo disfruté mucho la elaboración de todo el proceso, desde el guión, el storyboard, la realización, y luego venía la distribución. O sea, ya tenías tu corto, pero ¿quién lo iba a ver? Esto sucedió un año antes de que fuera toda esta explosión de plataformas donde tú inscribes tu corto, simplemente lo subes en internet y dando clic le inscribes a muchos festivales. Pues fue un año antes de que fuera toda esta explosión de plataformas. Me tocó todavía hacer el DVD, meterlo en un paquete y enviarlo por paquetería. Entonces yo veo de este festival de Budapest y pienso, bueno, ya lo había enviado a varios y me lo habían bateado, me lo habían tachado, me lo habían hecho a un lado. Entonces era mi última oportunidad, dije, va a Budapest. Ya. Voy y pregunto un servicio de paquetería, que es una cadena transnacional que viene de Estados Unidos, y me dicen que no garantizan la entrega a una ciudad que esté en Europa del Este. Entonces, no. Voy a otro servicio de paquetería y me cobraban muy caro para que llegara hasta Budapest. Entonces, finalmente voy a Correos de México, que es la empresa nacional, y a veces como mexicanos somos muy, muy desconfiados de nuestras instituciones. Entonces, pues yo voy como último recurso y le pregunto a la señora que estaba ahí, disculpe, ¿puedo enviar este paquete a Budapest? ¿Llegaría a Budapest? Y me dice, sí, llega, en 2 meses, pero llega. Espera, desde Guanajuato a Budapest. ¿Sí? Sí. Mira, 2 meses. dos Y meses. ya pregunté cuánto me cobraba y en verdad fue muy barato. Iba Fue muy por barco, barato. ¿no? ¿Cómo se iba? Pues se iba de Guanajuato, se iba a una sucursal que es donde es como bodega, que está en Silao, de hecho. Luego de Silao se va a otra bodega en Ciudad de México. Y luego en Ciudad de México ya se va a España, donde Correos de México tiene otra bodega para Europa. Y luego ya de España, ¿Quién sabe dónde? y así llegó algún... 3 meses después me escriben un correo de Budapest y me dicen, ya tenemos su corto. Me invitan al festival, por X o por Z, yo no puedo ir. Me daban, creo que hospedaje y alimentación. Yo solo tenía que irme, bueno, poca cosa, ¿no? Poca cosa el avión. Claro. Entonces no voy y yo ya, para esas alturas yo estaba diciendo, no, el cine no es para mí, soy un asco. Bah. Me escriben, me dicen que el festival se realizó y que mi corto les gustó mucho, que así hubo una reunión entre los jueces para ver si me daban algo, alguna mención, algo, un premio o no. Finalmente se decidió que no, pero este simple detalle me motivó mucho. Me motivó mucho porque lo que hice fue imprimir ese correo y lo pegué justo encima de aquella otra hoja donde decía que ese yo no servía para grande la cosa. Y ese era tu amigo. Entonces,
Sí, sí, sí. Entonces era como de, bueno, ¿fue muy divertido? Sí. ¿Me lo pasé bien? Sí. El corto les divirtió, por lo menos a los húngaros les divirtió bastante, Claro que sí. porque era una comedia. Entonces, por lo menos allá sí se rieron, entonces, pues, vamos a darle, ¿no? Y entonces ya después empiezas a adentrarte más, empiezas a conseguir, por ejemplo, para el siguiente corto conseguimos un apoyo de institución cultural. Bueno, sin duda esa fue tu primera inyección y motivación a este inicio del trabajo cinematográfico, ¿no? Pero tú también fuiste director y guionista del cortometraje Música para despertar dragones y guionista del corto Mariposas, que fue seleccionado en varios festivales, en Riviera Maya, también en Cusco, Perú. eh, Eso fue como ahí por el 2011, ¿no? Sí, sí, eso, no te voy a mentir, es algo que me tiene muy enamorado con todo esto del cine, porque, mira, contar historias, lo que más fácil se internacionaliza, pues es un cortometraje. A mí me sigue teniendo cautivado que, por ejemplo, lo de Budapest, estos cortometrajes, pues entre uno y otro ya van como 40 festivales nacionales e internacionales. Entonces no deja de sorprenderme como, por ejemplo, en Suiza, en Ginebra, les llega a gustar mucho una historia, o en Colombia o en Perú, o en España, que también el director de un festival en España nos llegó a escribir diciéndonos que le había gustado mucho el corto de Que sean verdad los cuentos, o cosas así, ¿no? Eso me sorprende y me encanta, ¿no? La facilidad con que un producto, una historia puede moverse de país en país y de cultura en cultura. Eso me tiene sorprendido y encantado, porque como narrador oral, más allá del español o de países que compartan tu misma lengua, hay como una muralla. O en textos publicados, también hay muchos problemas de distribución, de distribuir cuentos, novelas, pero en el cine no, en el cine fluye con una versatilidad y unas posibilidades que son impresionantes y eso me encanta, ¿no? La posibilidad de que se vea el material, la historia en otros países, con otra lengua, con otra cultura, es fenomenal, me encanta y estoy muy enamorado de esa idea. Y bueno, Bueno, a propósito, ahora la posibilidad de que se vea en su canal, que lo pueden ver chilenos, también nos fascina. vamos a ver cómo nos va con los dos trabajos que tú nos vas a ofrecer al final de este conversatorio, para que tú mismo después los presentes. Pero te quiero llevar a uno de tus últimos trabajos, que sean verdad los cuentos. Esta historia que cuenta un niño, ¿cierto? Gregorio, que a los 6 años él quiere volverse rico en poco tiempo. Cuéntanos de esta historia y qué te motivó en realidad a hacer este guión y este trabajo que está particularmente bien hecho para un público. Bueno, yo creo que es para familia en realidad, no es necesariamente para un público infantil. Sí, yo creo que sean verdad los cuentos nace como una historia sobre la infancia, no para niños, sino sobre la infancia. Ujú. Una reflexión, mitad fantasía, mitad realidad sobre la infancia, que va más dirigido al público en general. Así como tal nació la idea. Y para ese corto lo realizamos Laura Sacanini y yo, tanto en el guión yo, y en la realización, en la cinematografía. Y bueno, este sí ya fue más elaborado, hubo otros elementos de producción más elaborados y también fue un poco el proceso de disfrutarlo y el de sufrirlo, pero sin duda fue una gran experiencia y la premisa es muy sencilla. Un chico pierde un diente y cree que un ratón le va a dar dinero a cambio de su diente. Sé que en Chile también está esta figura del ratón Se que te usa. da dinero cuando lo pierdes, que es para los niños pequeños, y sé que en otros países de Sudamérica también está esta figura y que hasta nombre propio tiene. En Sí. México no tiene nombre. Sí, en Argentina le llaman el Radón Pérez. Acá no tiene nombre, pero es muy importante no olvidar dejar ese billetito debajo de la almohada cuando al chico se le cae el diente, porque si no te la cobran. Sí, entonces el niño cuando sabe que tiene su diente, que ha perdido su diente, establece una serie de expectativas así de que le va a comprar cosas a toda su familia. Vive con su abuelo, con su mamá, con su papá. Y bueno, además es un poco el corto trata esta idea de que como el niño
ve a sus familiares. El niño ve a su mamá como una gran actriz de teatro, con un vestuario todo muy elaborado, cuando ella en realidad, pues no sé si sea tan buena actriz, pero por lo menos su vestuario no es tan elaborado. Ve a su papá como si fuera un ingeniero que trabaja en la construcción o en el diseño de submarinos, de naves espaciales, cuando en realidad su padre es un contador. Entonces, un poco esto de cómo el niño ve el mundo, ¿no? Obviamente con una ingenuidad, pero sobre todo queríamos hacer énfasis no tanto en su ingenuidad, sino en la fantasía. Eh, y luego poner el contraste de la realidad, que son algunas tomas que aparecen ahí. Y no quiero decir un poco más porque sí quisiera invitar a los espectadores que nos escuchan y nos ven a que le den una oportunidad a este cortometraje de que sean verdad los cuentos. Muy bien. Bueno, Bernardo, estamos llegando casi al final del programa, de esta conversación. Estamos muy encantados con tu relato. Queremos mucho a nuestros amigos mexicanos. Tenemos muy buenos amigos allá en Guanajuato, sobre todo, amigos y amigas en Guanajuato que nos recibieron muy bien. Te quiero contar de que el año pasado la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción hizo una gira en varias ciudades de México, entre ellas Guanajuato, San Miguel de Allende. Y bueno, y todo el mundo acá quedó fascinadísimo con la hospitalidad, con lo simpático, con lo padrísimos que son ustedes allá. Así que tenemos muy, muy buenos recuerdos de Guanajuato principalmente. Quiero pedirte, solo si es posible, eh, antes de finalizar este programa, si nos puedes interpretar un extracto, un pedacito de uno de estos cuentos que tú relatas en tu canal de YouTube. Claro, claro. Hablando un poco, lo comentamos un poco la posibilidad antes de hacer el video. Me comentabas que algo mexicano, algo un poco mexicano, y hay un cuento que escribió un escritor que precisamente es de Guanajuato, del estado de Guanajuato, que se llama Jorge Ibargüengoitia. Él ya falleció, pero lo consideramos pues uno de nuestros escritores más representativos, no solo del estado, sino del país. Bueno, Jorge Ibargüengoitia un tiempo se dio a la tarea de escribir cuentos para niños. Entre estos hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Los puercos de Nicolás Mangana. Nicolás Mangana básicamente era un hombre pobre, no tenía mucho dinero, pero era muy ahorrativo y tenía una idea clara en la cabeza. Quería comprar puercos. Claro que los quería comprar baratos y para comprarlos baratos hay que comprarlos cuando están muy flacos, con las tripas pegadas al espinazo. Entonces Nicolás se los quería llevar a su casa, darle de comer, ya sabes, la sobra, que si no se comieron esto, que si no se comió la familia el otro, pues dárselo al puerco para engordarlo. Y cuando ya fuera un puerco muy gordo, llevarlo al carnicero, venderlo por kilo y con ese dinero ir comprando más puerquitos flacos. Así hasta que Nicolás pudiera sumar una pequeña fortuna. Su idea básicamente era convertirse en un hombre rico a partir únicamente de comprar puerquitos flacos e irlos engordando. Pero había un problema, y es que siempre hay un problema. Nicolás Mangana en realidad no tenía ni una sola moneda, nada, ahorrado para comprar ni siquiera el puerco más flaco. Así, el más desnutrido del corral, nada. Un compadre le regaló una alcancía de barro. Acá en México son muy usuales las alcancías de barro, que de hecho tienen forma de cochinito, de cerdo, de marranito. Tiene una abertura en la parte superior y ahí usualmente los niños ahorran dinero metiendo sus monedas. Se la regala a Nicolás y Nicolás empieza a ahorrar un poco de monedas. Pero un día, él vivía en una ranchería lejana, en un pueblito lejano al pueblo principal. Un domingo va al pueblo principal y pasa por la cantina. En México las cantinas son estos lugares donde se vende alcohol. Cerveza, vino, bueno, sobre todo mezcal y tequila y cerveza. Vino casi no, pero igual hay. Entonces Nicolás, pues quiere pasar a saludar a sus amigos, no es que piense gastar dinero, abre las puertas de la cantina, que usualmente en las películas pues son puertas que se abren así. Entra, ve a sus amigos que están jugando dominó, a otros que se están tomando una cervecita, y Nicolás se acerca a la barra, y en cuanto al cantinero lo ve, pues rápido destapa una botella de mezcal, una botellota así grande, y en un jarrito de barro le sirve el mezcal.
Y antes de que Nicolás pueda saludar a sus amigos, jugar dominó o enterarse de todos los chismes del pueblo, porque era muy chismoso, pues casi de manera autómata toma el mezcalito y lo huele. Y un calorcito empieza a entrar por sus fosas nasales, se le sube y se le baja hasta el gaznate, y de ahí directo al estómago y le da 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Baja hasta las nalgas, y en las nalgas también le da 1, y 2, y 3, y 4. Y por supuesto que conforme da vueltas, pues una nalga sube, y otra baja, y sube, y baja, y sube. Y luego ese calorcito se le va hasta la punta del dedo gordo del pie, y de ahí vuelve a subir, el mismo recorrido. Pero ahora pasa por las rodillas que le tiemblan, llega a las nalgas que le suben y le baja, al estómago que le da 5 o 6 vueltas, al gaznate. Pero Nicolás Mangana saca una moneda de 10 pesos, que era lo que costaban los mezcales, pero no lo paga. No paga el mezcal porque no lo probó, solo lo olió. Y por eso no se paga. Saca su alcancía de cochinito y mete la moneda. Y se repite para sus adentros, en puerco se ha de transformar. En puerco se ha de transformar. Y bueno, ese sería un fragmento de Nicolás Rey Mangana, del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia. Muy bien, buenísimo, muy entretenido. Qué buena, muy bien, Bernardo. Oye, te queremos agradecer el tremendo esfuerzo que has hecho tú de conectarte con nosotros. Sabemos que tuvimos problemas de conexión, pero ya fue, estamos. Y nada, queremos agradecerte el tiempo que te hayas dado de compartir con nosotros. Y probablemente en algún tiempo futuro ya nos encontraremos por allá en México o tú viniendo a Chile. Así es que queremos agradecerte, te dejamos las pantallas para que te puedas despedir de los amigos futuros que vas a tener acá en Chile. Pues muchísimas gracias, Julio, por la invitación, por el espacio tanto para mí como para los cortometrajes que espero sean bien recibidos por todos los amigos chilenos. Un gran saludo y un gran abrazo a su hermosa nación. Espero algún día sí poder estar allá, por supuesto que me encantaría conocer tu universidad. Y pues agradezco por supuesto también a mi universidad, a la Universidad de Guanajuato, que me brindó este vínculo contigo para hacer este enlace, este vínculo, y lo cual le agradezco muchísimo a ti como persona, a tu institución, a la Universidad de Guanajuato y a todas las personas que nos escuchan, y por supuesto a aquellas que le den una oportunidad a los cortometrajes que estarán ahí disponibles para ser vistos. Bueno, Gracias. Bernardo, tú mismo haz la invitación para que menciones cuáles son los 2 cortometrajes que vamos a ver, porque esto inmediatamente ahora después de esta conversación. Bueno, los cortometrajes son Y si gritamos poquito, que es un cortometraje basado en una farsa teatral. Básicamente la inspiración son el teatro del absurdo, perdón, más que una farsa, el teatro del absurdo, pero que ya en la adaptación buscó tener este tono de comedia, ni siquiera de farsa, sino de comedia. Y bueno, este de Y si gritamos poquito es el corto de la anécdota de Budapest, y el otro es Que sean verdad los cuentos, donde está esta historia del chico que pierde el diente y que a partir de esto establece muchas expectativas del dinero que va a recibir y ofrece y promete miles de cosas a su familia. Espero en verdad que le den una oportunidad a cualquiera de estos 2 cortometrajes o a los 2, que los disfruten, porque en realidad esencialmente fueron hechos para disfrutarse, ¿no? Contar y compartir una historia en este sentido tan sencillo, pero a la vez tan complicado de compartir una historia por formatos audiovisuales. Muchísimas gracias por todo y pues un abrazo. Muy bien, nosotros también saludamos a nuestros amigos y amigas de Guanajuato. Un gran abrazo a la distancia, a nuestros amigos de la Universidad de Guanajuato, por cierto. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Lunes Cinematográficos acá en las redes de Corcoec. Que estén muy bien. Adiós, Bernardo, que estén muy bien. Chao. Chao, cuídense, que estén bien.